y empezamos la clase. ¿Se comparte la pantalla? ¿Sí se compartió la pantalla? Confirmen. Sí, profe. Ya, Sí. listo, jóvenes. Sí, profesor. Perfecto. Ya, gracias. Ya, mis amigos, no sean malitos, entonces apaguen el micrófono, por favor. Ya, entonces, como pueden darse cuenta, vamos a empezar esta unidad revisando trigonometría. Les debo manifestar que en la plataforma Moodle está planificada esta trigonometría desde el tema 1, obviamente. Pero recogiendo alguna información, revisando archivos anteriores, me di cuenta de que habían algunos temas que iban a quedarse sueltos, ¿ya? Es decir, que aparte de ese tema 1 que está planificado en Moodle, yo tuve que retomar temas anteriores para que prácticamente empecemos de cero trigonometría, ¿ya? Y así no tenga nadie dificultad de ningún tipo, ¿ya? Entonces vamos a empezar con este trabajo, jóvenes, en este mismo instante, ¿ya? Tengan a la mano papelito y lápiz para que vayan anotando cualquier detalle, ¿ya? Entonces, vamos con el tema 1, ángulos y medidas de ángulos. Dice lo siguiente, un ángulo es una abertura comprendida entre dos semirrectas. Ya, antes de terminar de leer este concepto de ángulo, vamos a aclararnos un poquito. ¿Qué es esto de las semirrectas? Ya, aclaremos primero este término. Ya, entonces pasa lo siguiente. Este primer gráfico que observan a su izquierda es una recta. Una recta es una línea que se prolonga indefinidamente hacia la izquierda y hacia la derecha. Esa es una recta. Si yo cojo una porción de esta recta, por ejemplo la que está acá, miren ustedes que esa ya es una semirrecta. La recta no tiene longitud. Hay que entender que es una línea que se prolonga indefinidamente. La semirrecta, sin embargo, de que tampoco tiene longitud porque se prolonga indefinidamente, pero tiene un inicio. Esta semirrecta empieza en O y se va hacia la derecha, ¿ya? Así que una semirrecta es una porción de una recta, es un pedazo, es una porción. De toda esta recta yo cogí la parte que está a la derecha. Esa es una semirrecta. Ahora sí, retomemos la idea. Un ángulo es la abertura comprendida entre dos semirrectas que se cortan en un punto. Miren, aquí tengo la semirrecta OA y OB. Es la abertura, es decir, esta abertura que estoy señalando en este instante. Es la abertura comprendida entre dos semirrectas que se cortan en un punto llamado vértice. Este punto O, ¿no es verdad? Este punto que observan aquí es el punto llamado vértice. Eso me está diciendo, ¿ya? Así que, insisto, un ángulo es la abertura, ahí pueden ver ustedes esta abertura comprendida entre dos semirrectas que se cortan. ¿Y en qué punto se cortan? En un punto llamado vértice. Ya, ahora, este ángulo que está aquí viéndose, lo vamos a aprender o vamos a recordar cómo nombrarlo. Una forma de hacerlo sería, por ejemplo, ángulo A o B, poniendo el vértice en el medio, A o B. También pudiera llamarlo tranquilamente ángulo B o A, no importa en qué orden, B o A o B. O también ángulo O. Hay tres formas de nombrar el ángulo. Mire usted. ¿Ya? Ahora resulta lo siguiente. Sigamos un poquito. Dice acá. A ver, ¿hasta ahí alguna inquietud, jóvenes, de estos dos detalles que les estoy diciendo? ¿Alguna inquietud? Dígame nomás. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya, sigo entonces. Dice luego, también podemos considerar el ángulo A o B. Este ángulo que está acá lo voy a poner otra vez, por eso acá está. Dice, formado por la rotación de uno de sus lados. Por ejemplo, el OB, alrededor del punto O, hasta que coincida con el lado OA. Es como que yo tuviera una semirrecta y a esa semirrecta le empiezo a rotar. Es como que le empiezo a dar vueltas, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, este ángulo empezó en OA y rotó hasta llegar aquí. Perdón, empezó en OB y rotó hasta llegar a OA, ¿ya? Así que un ángulo también se puede considerar como generado por la rotación. Insisto entonces, ¿no? Eso. En estos ángulos generados por rotación, obviamente, donde empieza la rotación, en este caso vamos a decir que inicia en
en esta semirrecta horizontal, donde empieza la rotación, ese es el lado inicial. Y donde termina el giro, ese va a ser el lado terminal. ¿Ya? Eso hay que irlo entendiendo. Ya, sigamos un poquito por acá. Otro detalle que necesito decirles. ¿No hay preguntas de esto antes de pasar? ¿Hasta ahí de acuerdo? Ya, perfecto. Seguimos. Observemos estos tres gráficos que tenemos acá. Este primer ángulo es un ángulo alfa. Noten ustedes que este es el lado inicial porque ahí empieza la rotación, como puede verse, y donde termina la rotación es el lado terminal. El punto donde se cortan las dos semirrectas es el vértice. Ya, miren lo que dice ahora. Esta parte es nueva. Dice, rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj. Cuando el ángulo gira, este giro es en sentido contrario al reloj. Si cae en cuenta, ¿no es cierto? Cuando gira contrario al reloj, ese ángulo va a considerarse positivo. Veamos el segundo ejemplo. Asimismo tengo, donde empieza el giro es el lado inicial. En este caso gira igual que el reloj hasta esta parte. Este sería el lado terminal. ¿Ya? Este giro, como es igual que el reloj, ¿no es cierto? Me dice que este es un ángulo negativo. ¿Ya? Así que van a haber ángulos positivos y negativos según el sentido del giro. Es positivo cuando el giro es contrario al reloj y es negativo cuando el giro es igual que el del reloj. ¿Ya? Y veamos este tercer ejemplo. Este es un ángulo, miren ustedes, gira contrario al reloj, por eso sería un ángulo positivo. Donde empieza el giro es el lado inicial, aquí da una vuelta completa y luego termina aquí. Donde termina el giro es el lado terminal. Asimismo, el punto donde se cortaron las dos semirrectas es el vértice. Este es el ángulo alfa, beta y este es el ángulo gamma. Ya, hasta ahí alguna pregunta, jóvenes. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Por favor, dígame. Ya, entonces tome papel y lápiz para ver si es que se entendió, ¿ya? El último, profe, el último no lo entendí muy bien. Allá. El giro que puede tener un ángulo es de cualquier valor. Por ejemplo, se supone que este ángulo empezó a girar en esta semirrecta, ¿no es verdad? Miren, dio una vuelta completa, o sea, 360 grados, y luego siguió girando. ¿Ya? Así que digamos que este ángulo sería de unos 400 grados, por decirte, ¿no? Pero es un ángulo positivo porque el giro es contrario al reloj. Si girabas igual que el reloj, como en el segundo caso, ese ángulo era negativo. ¿Ya? Tenemos ángulos positivos y ángulos negativos, según el giro. ¿Algo más? Profe, No, profe, ahí Dígame. queda. profe, iba a decir que no puedo ver lo que está señalando, o sea, el mouse, no sé qué. No puedes verlo. Ajá, Ya, solo, o entonces, sea, Puntito, Rubí. solo ya veo un puntito sobre déjame la ver tierra. si es que ahí tal vez. Ya, ahí ya mejoró, ya Ahí sí. está mejor. Ya voy a señalar de aquí en adelante así. Ya, gracias por avisarme. ¿Ya? Ya, profe. Ya, perfecto. Ya, entonces hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna pregunta les decía? A ver, repasemos una última vez para que esto vaya quedando clarito. Un ángulo es una abertura. Esta abertura que observan aquí. Es una abertura comprendida entre dos semirrectas. Ya dijimos que OA y OB son semirrectas. ¿Ya? Ese es un ángulo. Este ángulo se lo puede nombrar de tres formas diferentes. Miren ustedes, ángulo A o B, poniendo el vértice en medio, la letra que del vértice queda en medio. Este sería el ángulo A o B, o el ángulo B o A. Tranquilamente lo puedo nombrar así, o solo con una letra, la letra del vértice, en este caso O. ¿Ya? Listo. Nosotros en trigonometría siempre vamos a tomar en cuenta el giro del ángulo. Donde empieza el giro va a ser el lado inicial. Donde termina el giro va a ser el lado terminal. ¿Ya? Y según cómo se gire, el ángulo va a ser positivo o negativo. Cuando el giro es contrario al reloj, miren aquí está la flecha ahí, cuando el giro está contrario al reloj, es como que doy la vuelta así, ¿no es cierto? El ángulo va a ser positivo. Si el giro, miren, aquí también empiezo a girar en el lado inicial, pero aquí estoy girando igual que el reloj. Cuando pasa eso, el ángulo es negativo. ¿Ya? Y miren este tercer ejemplo. También estoy girando contrario al reloj, por lo tanto el ángulo es positivo. ¿Ya? No importa cuántas vueltas dé. Según cómo gire es positivo o negativo. Si giro contrario al reloj es positivo. Si giro igual que el reloj
el ángulo es negativo. Listo, seguimos. Tomen papel y lápiz. Ya, aproximadamente vamos a dibujar en el plano, vamos a dibujar estos ángulos, no en el plano todavía, perdón. Vamos a dibujar estos ángulos tal cual los ejemplos anteriores, ¿ya? Intentemos dibujar, por ejemplo, un ángulo de 60 grados. No hace falta que por ahora esté exacto, nada que ver, ¿ya? No hace falta. Si tuviera un graduador a la mano, ahí sí, cómo no, que nos va a quedar mejor. Ya, pero por ahora, aunque sea con la manito ahí. Ya, entonces, esta va a ser la línea siempre una horizontal, ya, la semirrecta horizontal. Vamos a poner estas letras, por ejemplo, ya, aquí va a empezar el giro. Como dice 60 grados, a lo mejor 60 grados, digamos queda hasta por aquí, hasta ahí. Pongo la flechita, ya, y aquí pongo la otra semirrecta, ya. Ese sería un ángulo que aproximadamente mide 60 grados. En este ángulo dijimos que este es el lado inicial. Y dijimos que este otro lado es el lado terminal. ¿Ya? Dijimos que este punto O es el vértice. Lo voy a poner aquí para que se acuerde. El vértice. ¿Ya? Y es así que dibujé este ángulo. Este ángulo es positivo porque el giro es antihorario. ¿Ya? Intenten dibujar el otro ángulo. Asimismo, partamos de una línea horizontal. Profe, Dígame, al lado inicial lo puedo llamar A o B, no importa. el lado inicial sería OA. Ah, En ya, este ya. caso, ¿no? El lado inicial sería OA, el lado terminal sería OB. ¿De Ok, acuerdo? sí. Ya, listo. Ya vamos aquí. Asimismo, tengo un lado inicial, la letra que yo quiera. Se acostumbra a las primeras del alfabeto, ¿no? Ya, ahora me dice 150 grados. 150 grados, pues a lo mejor es algo como por aquí, miren ustedes, 150, digamos que está ahí, porque por aquí estarían los 90, ¿no? Un ángulo recto por aquí, como estoy señalando. Por ahí quizás sea una aproximación al valor, ¿ya? Así que esto va a ser 150. Dibuje ahí y le pone por acá B, ¿ya? Ese también sería un ángulo positivo porque está girando contrario al reloj. Asimismo, póngale el lado inicial y por acá lado terminal. ¿Ya? Por aquí tenemos el vértice. El vértice O, ¿no? Listo. Trate de hacer los dos siguientes solito, dele. Profe, ¿me escucha? Sí, dígame. Tengo una pregunta. Dígame, amigo, dígame. O sea que el ángulo, o sea, la dirección del ángulo va a ser determinado por el signo que tenga los grados. Claro, correctísimo. ¿Cómo no? Claro, si tú tienes menos 60, tú ya sabes que es un ángulo negativo, por lo tanto gira igual que el reloj. Pero siempre empieza el giro en esta línea horizontal, ¿no? Ajá. Ok, Ajá, ya entendí. Gracias, profesor. ya, listo. Ya, a ver, veamos cómo quedaría el de 60 grados. Ya, yo tengo aquí, yo tengo OA. Como me dice menos 60 grados, yo sé que debo empezar a girar igual que el reloj. Digamos que menos 60 es de esto hasta aquí. Ahí. Ya, este sería menos 60 grados. ¿No es cierto? El giro está igual que el reloj, por eso es un ángulo negativo. Este sería el lado inicial y este sería el lado terminal. Acá, ¿no es cierto? Asimismo, este punto donde se cortan las dos semirrectas, ese es el vértice. Ya, ahí estaría. Ya, eso aproximadamente. Sígale el otro.
Ya, veamos cómo les quedó el último ejemplo entonces. Asimismo, les insisto en decirles que yo empiezo trazando una recta horizontal. ¿Ya? Entonces esa recta o esa semirecta sería OA, por ejemplo, ¿no? Ahora me dice 210. Sería, si yo giro hasta aquí, sería 180. Tengo que todavía seguir 30 grados más acá arriba. Más o menos así. Por ahí más o menos. ¿Ya? Ya, perdonen que estoy con el mouse y es difícil realmente escribir así, ¿ya? Ya, entonces ese sería el ángulo de menos 210 grados. Insisto, hasta aquí la semicircunferencia sería 180, pero de 180 tengo que avanzar 30 más, pues, ¿no es cierto? Por eso me queda menos 210 por ahí. Asimismo, entonces, donde empezó el giro, lado inicial, no se olvide, donde termina el giro, ese sería el lado terminal. Y este punto O, ¿no es cierto?, es el vértice. El punto donde se cortan las dos semirrectas, ese es el vértice. Ya, no sé si queda claro, jóvenes. Pregunten. ¿Sí quedó clarito? Ya, si no me dicen nada, yo entiendo que sí quedó claro, ¿ya? Sigamos avanzando. Ya, ahora fíjese por favor en lo siguiente. Ángulos en posición regular, normal o estándar. Regular, normal o estándar va a significar lo mismo. Algunos textos le traen la palabra regular, otros normal y otros estándar, pero significa lo mismo. Ya, ¿de qué se trata esto? Los ángulos que usted dibujó anteriormente, ahora los vamos a ubicar en el plano cartesiano. De modo que el lado inicial, voy a marcar acá, ya, de modo que el lado inicial coincida con el eje OX positivo. ¿Se da cuenta? Este es el eje OX positivo, ¿sí o no? Ya, cuando el lado inicial coincide con el eje OX positivo, decimos que este ángulo que está aquí de azul es un ángulo dibujado en posición regular, o normal, o estándar. ¿Ya? Los ángulos ubicados en el plano cartesiano, insisto, cuyo lado inicial coincide con el semieje OX positivo, como pueden ver en los dos ejemplos, se llaman ángulos en posición regular. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este es un ángulo en posición regular, positivo o negativo. Positivo, porque está girando contrario al reloj. Asimismo tengo lado inicial, lado terminal y el vértice, ¿no? Que es la intercepción de las dos semirrectas. Veamos bien este ejemplo. Asimismo, este es un ángulo, miren cómo está el giro. El giro está igual que el reloj. Como está igual que el reloj, sería un ángulo negativo. Asimismo tengo el lado inicial donde empezó el giro, siempre empieza el giro en el eje OX, no se olvide, ahí empieza siempre el giro, mire usted, lado inicial, ¿ya? Entonces, y donde termina el giro es el lado terminal. Ya, esos serían dos ejemplos de ángulos dibujados en posición regular. ¿De acuerdo? Ya, ahora hagamos lo siguiente para ver si se entiende. A ver. Demen dibujando un ángulo de 45 grados aproximadamente en posición regular. Vamos. Pueden hacer el plano cartesiano de un color y el dibujo de otro color para que se lo entienda bien. Ya, por ejemplo aquí, ¿no es cierto? Vuelvo a sobreescribir aquí. Aquí le pongo O. Aquí le pongo... Ay, churros. Ya, digamos ahí. Ya. Ese sería el lado inicial, ¿no es verdad? Ya como me dice 45 grados, algo así.
Ya, ese sería el ángulo de 45 grados. Tiene que poner el sentido del giro. Es importantísimo que ponga el sentido de la flechita. Si no pone la flechita, no me está diciendo cómo está girando. ¿Ya? Este sería el ángulo de 45 grados. ¿Ya? Asimismo, lado inicial y lado terminal. Lado terminal. Esta parte asimismo, póngale para que vaya aprendiéndose, es el vértice. ¿Ya? Ahí está un ángulo de 45 grados. Siga con los demás, por favor. Profe, antes Sí. yo vi que decía vértice, o cero es lo mismo que vértice, ¿verdad? Claro, o sea, el vértice es el punto donde se cortan las dos semirrectas. Ese es el Ah, vértice, ¿no es cierto? entonces El punto donde se cortan las dos semirrectas. hay que Este poner punto O lo es el ahí. vértice. ¿Mande? Hay que poner el lo ahí para saber. Sí, O, ajá. por Sí, ejemplo. sí. Se acostumbra a poner la O en el punto de corte de las dos semirrectas, Ya, ¿no? ya. Ajá. Ya, profesor, gracias. Ya. Ya. Sigamos con el de 225. Veamos cómo más o menos les puede quedar, ¿no? Ya voy a intentar dibujar aquí. Siempre empiezo el ángulo, no se olvide. Ya se me fue mal. Ya. Empiezo en el semieje OX, no se olvide, ¿no? Ya, ahora dice 225, sería más o menos algo así. Hasta aquí 225, porque hasta acá sería 180. Y 45 más me da 225. Ya. Ese sería el ángulo, mire usted. Ya, ese ángulo es el ángulo que mide 225 grados. Asimismo, donde empieza el giro, no se olvide, lado inicial, donde termina es el lado terminal, ¿ya? Y tenemos el vértice, que siempre es el punto de intersección. Listo. ¿De acuerdo con el segundo dibujo? Ya, si no me dicen nada, entiendo que sí. Sigan con los demás, con los otros dos. Ya, entonces menos 135 grados. Voy a poner otro colorcito. Ya, por ejemplo ahí. Otra vez el giro. Siempre empiezo en OX positivo. Ahí digamos, ¿no? Ya, listo. Ya, entonces, menos 135 me está diciendo que es un ángulo negativo. Por lo tanto, el giro es igual que el reloj. Hasta aquí sería menos 90 y 45 más, digamos que por ahí. Ponga la flechita, por favor, ¿no? Ponga la flechita, ahí tenemos. ¿Ya? Ahí. Ya, entonces así mismo tengo el lado inicial y el lado terminal. Ahí tiene. Pongamos el valor menos 135 grados. ¿Ya? Ahí tenemos, jóvenes. ¿Ya? Y finalmente termine de hacer el ejercicio D. ¿Ya? Vamos viendo. Entonces, vuelvo a insistir, el ángulo siempre empieza en el semieje OX positivo, ¿no? Ya, ese sería el ángulo. Menos 330 es un ángulo que gira igual que el reloj y giraría más o menos así. Por ahí más o menos. Ya, todo este giro es el valor menos 330 grados.
Ahí tiene. Lado inicial. Y este sería el lado terminal. Ya, listo. Ya, así también aquí pongamos el vértice, que no se olvide cuál era el vértice. Ya, listo por ahí, jóvenes. No sé si queda alguna pregunta, por favor. ¿Están claros hasta ahí, jóvenes? Ya. Profe, el Dígame, lado por favor. inicial. Perdón. ¿Puede comentar el lado inicial de O menos X? No. ¿No? Siempre en el semieje o X positivo. Siempre. En trigonometría, los ángulos con los que vamos a trabajar siempre empiezan en el semieje o X positivo. No te olvides de eso. Ya, Ya, listo. profe, gracias. Ya, listo. Profe, ¿Alguien entonces más? va a haber diferentes tipos de posiciones en los ángulos, ¿o no? No, no, prácticamente ¿O no. solo vamos a Vamos a usar la trabajar regular? básicamente en esta posición, lo que se llama posición regular, normal o estándar. Esa es la posición en la que van a trabajarse los ángulos en trigonometría, ¿ya? No Ah, hay otra ya, ya, posición. ya. Así que siempre el lado inicial ha de empezar en OX positivo, siempre. No se olvide de eso. ¿Algo más, jóvenes? Ya, entonces estamos claritos. Vamos a seguir trabajando. Ya, ahora tomen nota. Ángulos coterminales. Ángulos coterminales. Dice ahí, son ángulos que en posición normal, o sea, normal, regular o estándar, ya saben que es lo mismo, ¿no? Ya, son ángulos que en posición normal tienen el mismo lado terminal. A ver, atendamos por favor. Verán, ahora se trata lo siguiente. Yo en cada plano cartesiano que usted observa aquí, voy a dibujar un par de ángulos que sean coterminales. ¿Cómo es ese lío? Fijará, se verá. Voy a dibujar, por ejemplo, este angulito aquí. Voy a dibujar este angulito. Digamos que este ángulo tiene 40 grados, digamos. ¿Ya? Ese es un ángulo positivo porque el giro está contrario al reloj. Aquí tengo el lado inicial, ¿no es cierto? Que está en el eje OX positivo. Ya, listo. Ahora, un ángulo coterminal, según lo que dice, es un ángulo que en esta posición regular o normal tiene el mismo lado terminal. Por ejemplo, voy a cambiar de color. Digamos ahora que yo dibujo un ángulo que viene así. Viene así, pero ese ángulo da una vuelta completa y termina en el mismo lugar. ¿Ya? Ese ángulo, cuyo lado terminal es el mismo, ¿se dan cuenta que el nuevo ángulo que giró más de una vuelta terminó en el mismo lado terminal? Ese par de ángulos se llaman ángulos coterminales. En este caso, ¿cuánto medirá este ángulo que está de azul? Sería una vuelta completa 360. Y aquí 40 más sería 400 grados. Voy a ponerlo por aquí. ¿Ya? Entonces, un ángulo de 40 grados y un ángulo de 400 grados son ángulos coterminales. ¿Por qué? Porque terminan en la misma recta. Vean cómo el ángulo de 40 termina aquí, en esta recta que se observa. Y asimismo, el ángulo de azul da una vuelta completa y 40 más, pero termina en el mismo lugar, termina en el mismo lado terminal. Esos son ángulos coterminales. Ángulos que en posición regular o en posición normal tienen el mismo lado terminal. ¿Ya? Voy a dibujar otro ángulo acá y usted me va dibujando un coterminal. Ya, veamos. Por ejemplo, digamos que tengo un ángulo ahí. Digamos que vengo por acá así. Ya, digamos que este ángulo mide 120 grados. ¿Ya? Quiero que dibuje ese ángulo de 120 y también que dibuje un coterminal. Un coterminal.
Ya, entonces yo voy a poner con otro color, ¿no? Ya, un coterminal podría ser este ángulo que debe empezar en el mismo lugar. Mire, y debe terminar en el mismo lugar. Para que sean coterminales, debe terminar en el mismo lugar. ¿Ya? ¿Cuánto mide ese coterminal? Toda esta vuelta sería 360 más 120 sería 480 grados. ¿Ya? Esos ángulos son coterminales. Insisto, ¿por qué? Porque tienen el mismo lado terminal. Terminan en la misma semirrecta. ¿Ya? Terminan en la misma semirrecta. Listo. Ahora lo siguiente. Fíjese lo que le voy a decir. Otra vez voy a reproducir el ángulo de 120. Voy a reproducir el ángulo de 120 otra vez. Ya. Ya, ese es el ángulo de 120. Ahora note usted lo siguiente. Este también sería un ángulo coterminal. ¿No es cierto? Pero en este caso es un ángulo coterminal negativo, porque el giro está haciendo igual que el reloj. ¿Cuánto mide ese ángulo? La cuenta que tendría que hacer, ¿cuál es? A ver, vamos todo esto de acá, 180. A ver, si esta parte vale 120, acá va a quedar 60. Así que 180 más 60, 180 más 60, 240. Menos 240 grados. ¿Ya? Mire usted. Esos son los ángulos coterminales. Aquellos, insisto, que tienen el mismo lado terminal. Algunos que estando en posición normal, no en otra posición, tienen que estar en posición normal, o sea, tienen que estar en el plano cartesiano. ¿Ya? Aquellos ángulos que estando en posición normal tienen el mismo lado terminal. Esos son ángulos coterminales. Ya. Como usted podrá darse cuenta, vea lo siguiente. Le voy a anotar por acá. Vea lo siguiente. Yo aquí le di un ángulo de 40 grados. Le di un ángulo de 40 grados. Para sacar el otro coterminal, simplemente, si usted cae en cuenta, lo que hice es 40 grados más 360 grados. 40 más 360 me da los 400 grados. Así salió el ángulo que está aquí debajo. ¿No es cierto? Si acá tengo 120, fíjese. Si tengo 120, que es un ángulo que yo le di, y quiero sacar un coterminal, sencillamente, ¿qué hice? 120 más 360. Y 120 más 360 sería los 480. ¿Ya? Entonces vaya cayendo en cuenta lo que está pasando. Para sacar ángulos coterminales, yo puedo sumar, por ejemplo, una vuelta. ¿No es cierto? Y ya sale un coterminal tranquilamente. Porque puede ser que yo le diga, bueno, no quiero que dibujen, solamente quiero que calculen. Ah, entonces simplemente le suman una vuelta y ya tienen un coterminal. Si quieren más coterminales, pueden sumar más vueltas, más 360, más, en fin. ¿Ya? Y vea en este otro caso lo que pasa. A ver, déjenme ver, se me perdió el mouse. Ya, por acá. Veamos qué pasa en este caso. Fíjese. En este caso, por ejemplo, tengo 120. Pero el coterminal que yo quise sacar ahora es negativo. ¿Qué pasa si a 120 le quito 360? 120 menos 360 me va a dar los menos 240. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Entonces así vamos a calcular los ángulos coterminales. Si yo quiero, sumando 360, como estos dos ejemplos. O si no, también restando 360. Claro que en este caso ahí me da un coterminal negativo. Depende de cómo se pida, ¿no es cierto? Yo les sabré pedir calcular un ángulo coterminal positivo. Ah, ya, sumando 360. Pero si yo le digo calcular un ángulo coterminal negativo, a lo mejor le convenga restar 360, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso será entonces, jovencito, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna preguntita? Ya, ejercitémonos más bien, ¿ya? Yo voy a dibujar aquí en los planos que están vacíos algunos ángulos para que usted saque un coterminal. Ya, entonces vamos a ver. Por ejemplo, ya, digamos que yo tengo un ángulo de 20 grados. Ya, digamos ahí.
Ya, quiero que calcule un coterminal positivo. Un coterminal positivo. Le pongo aquí para que se acuerde. Quiero un coterminal positivo. Y así voy a dibujar algunos por acá, ¿ya? Ya, en este caso quiero un coterminal negativo. Le pongo acá arribita que se acuerde. Aquí quiero un coterminal positivo en este caso. Ya, trabaje ahí por favor entonces. Ya, vayamos observando, jóvenes, para que quede totalmente claro, ¿ya? Espero que hayan avanzado algunos y vamos terminando luego con la revisión. Fíjese, por favor, entonces. Aquí yo les pido un ángulo coterminal positivo, ¿ya? Si les pido un ángulo coterminal positivo, debo empezar a girar siempre en OX positivo y debo terminar en el mismo lugar anterior. ¿Ya? Ese sería un ángulo coterminal positivo. Siempre termina en el mismo semieje, en la misma semirrecta terminal, ¿no es verdad? El cálculo, ¿cuál sería? Vamos a ponerlo por acá. Sería en este caso, 420. ¿cuánto era el valor? Ya se me borró con eso. 60 Espérese. es este, creo. 20 grados estaba ya, listo. Ya, voy a volver a dibujar. Ya, listo ahí. Entonces sería 360. Vamos a poner ese cálculo. Ya, 360. O mejor dicho, 20 grados. 20 grados más 360. ¿No es cierto? Al valor que tengo le sumo 360 como ya lo dijimos. Entonces me da 380 grados. ¿Ya? Ese es el valor de ese ángulo coterminal. Listo. Perfecto. Vamos con el otro. Ya, aquí se pide un ángulo coterminal negativo. Vea usted entonces.
Ya, un ángulo coterminal negativo, perdonen los problemas que se tiene a veces con esto del mouse. Ya, el ángulo coterminal negativo sería este. ¿No es verdad? Siempre termina en el mismo lado terminal, no se olvide. En este caso la cuenta sería 150 menos 360. ¿Cuánto me da esa cuenta? 150 menos 360. 210. ¿Cuánto le dio? Menos, pero no es verdad. Menos 210 grados. Menos 210 grados. Así que aquí le pone el valor. Menos 210 grados. Ya, ahí está el ángulo coterminal negativo. Ya, en este caso quería un ángulo coterminal positivo. Como es positivo, pues debe girar contrario al reloj. Sería ese valor. Ese es el ángulo coterminal que estoy buscando. ¿Qué cuenta hago? Menos 30 grados más 360 grados. Menos 30 más 360 me queda 330. 330 grados. Ya, esa es la medida de este ángulo. Lo pongo por acá. 330 grados. Listo. Vamos aquí. Aquí quiero un positivo. Allá, menos 120 más 360. Esa sería, ¿no es cierto?, la cuenta. ¿Cuánto le dio? Menos 240. 120 más 360. Eso, exacto. Ya, 240 grados. Pongámosle por aquí. 240 grados. Ya, pero dibujemos el ángulo. Sería toda esta parte que está aquí. ¿Ya? Y finalmente, aquí tengo un ángulo negativo y le pido otro negativo. En otras palabras, este sería el ángulo que yo tengo, el que me dieron de menos, pero tengo que darle otra vuelta más. ¿Sí cae en cuenta? Entonces la cuenta sería menos 200 menos 360. Eso me da menos 560, ¿no? Ya, ese ángulo mide entonces menos 560 grados. Ya, de eso es entonces, jóvenes, esta parte de ángulos coterminales. Tienen el mismo lado inicial, en resumen, y tienen el mismo lado terminal. Ya, dependiendo de qué se pida, tendré que sumar 360 o restar 360 básicamente, ¿no? Y ahí salen los coterminales. Cuando se les pida hacer alguna actividad, que ya luego les avisaré, trabajen con distintos colores, así para que se pueda entender bien como lo he tratado de hacer yo, ¿ya? Ya, jóvenes, ¿alguna inquietud finalmente? ¿Alguna inquietud? Hasta ahora todo claro para Leandro Todo Larrea. bonito. Ya, mijos, todo bien entonces. Ya. No se me dirán que en este instante voy a generar la asistencia. Ya voy a generar la lista de asistencia, por favor. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a generar la lista de asistencia. Estamos con 41 participantes y vamos a descargar esa lista de asistencia. Ya, entonces se me ha descargado, jóvenes. Eso sería todo por el día de hoy, jovencitos, entonces. ¿Ya? Un abrazo a todos y